pies en el suelo. Las manos en los muslos. La espalda recta. Y cerramos los ojos. Vamos a sentir nuestra respiración. Sentir la respiración y dejar que ocurra la respiración conforme está ocurriendo. Dejarla libre. No nos interponemos en nada, en cómo es. Puede ser agradable. Puede ser tranquila. La dejamos estar como está siendo. Ser como es. Llevamos la atención ahora a los sonidos. A escuchar los sonidos. Y hacemos lo mismo, dejamos que la vida siga su curso, fluya y ocurra como está ocurriendo, a través de los sonidos ahora. No escuchamos los sonidos fuera, los sonidos se escuchan dentro. Siente los sonidos, no identifiques los sonidos. Simplemente escucha y deja que todo lo que escuches ocurra como está ocurriendo. Y el lugar donde nos encontramos con la escucha, no con nuestra interpretación. Dejamos que ocurran. Llevamos la atención ahora a las sensaciones que tengamos en nuestro cuerpo. Y dejamos que ocurran todas las sensaciones. Pueden ser sensaciones molestas o agradables. Solamente nos centramos en las sensaciones que ocurren. Siente ahora el peso de la gravedad que ya está ocurriendo, igual que está ocurriendo los sonidos, tu respiración y las sensaciones del cuerpo. Deja que ocurra el peso de la gravedad. Desde tu cabeza, ve sintiendo y dejando que ocurra lo que está ocurriendo. Dejamos de luchar, de huir, de intentar cambiar. Nos estamos dejando vivir ahora. Siente tus hombros, la gravedad, como hace que al ser consciente no luchemos, no nos hundimos por ello, dejamos que ocurra tu tronco, tus posaderas, tus piernas, tus
pies descansan. Deja que ocurra. Siente, sé consciente si hay algo en ti que aún quiere elevarse. Si te das cuenta, no luches. Deja que ocurra lo que está ocurriendo. Que la gravedad haga que caiga hacia abajo. Abrimos los ojos. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, es una simple toma de contacto con lo que está ocurriendo, llevando la atención hacia nosotros. ¿Vale? Entonces nos vamos a poner de pie. Sentamos. Nos ponemos de pie. Nos sentamos. ¿Por qué os ponéis de pie y os sentáis? Somos corderos. ¿Por qué? Porque somos corderos. Por ejemplo. Queremos decir, estirar la columna, alinearla. Vale. Bueno, hay opiniones, ¿no? Por ahí. Somos corderos, es como respondemos al mundo sin darnos cuenta de que tenemos el poder de elegir. Os habéis puesto de pie porque vosotras y vosotros habéis decidido poneros de pie, ni más ni menos. ¿Cierto o no? Sí. Este curso se va a basar en esto. O sea que ya podemos acabarlo porque ya sabéis lo que vamos a hacer. En recuperar nuestro poder, en empoderarnos, en darnos cuenta de que estamos tomando decisiones sin darnos cuenta que las estamos tomando nosotros. La gente cree que cuando hacemos esto, vamos a hacer esto. Vosotros todos nos damos cuenta de que tenemos el poder, de habernos puesto de pie y habernos sentado, que no ha sido porque yo lo he dicho. ¿Todos lo podéis sentir esto? ¿Vale? Sabiendo esto, yo os digo ahora poneos de pie. Poneos de pie. Nos sentamos. Solo se han levantado dos. ¿Por qué no os habéis levantado ahora? Pues está bien. Hemos decidido hacerlo, ¿no? Fijaos, ahí también estamos atrapados en nuestras ideas. Recuperar el poder significa ser consciente que lo tengo y ya no intento que el mundo cambie o que la orden que me están dando yo ya no haga ese gesto que sería el cambio en el mundo. ¿Entendéis? Entonces, yo cuando recupero mi poder me puedo poner de pie o sentado sin explicaciones porque me doy cuenta de que soy yo quien estoy tomando la decisión. Si yo me explico porque está mejor sentado, porque hay una parte de mí que me está, vamos a decir, dominando. Esa dominancia son nuestros programas. Entonces, una persona está cansada y se va a explicar que está cansada y por eso no transforma su vida. Y entonces, ¿qué ocurre? Que su personalidad se basa en su cansancio, en su miedo, en su enfermedad, en lo que sea. Lo que estamos hablando es cuando uno recupera el poder, uno puede sentarse y ponerse de pie, diciéndoselo las veces que haga falta, o puede no hacerlo, siempre que se dé cuenta que hay un poder en él. No que está eligiendo sentarse, que está mejor y de pie no le apetece. ¿Entendéis esto? Que es un poco... ¿Vale? Entonces, recuperar el poder es darme cuenta de que hay una elección, pero tengo que ser consciente desde qué lugar yo estoy tomando la decisión de quedarme sentado o estar de pie. Si lo hago desde el miedo, yo estoy alimentando el miedo en mi vida. Un ejemplo. Viene a consulta, bueno, creo que he contado este ejemplo muchas veces, pero una persona que es muy espiritual. Yo es que soy muy espiritual. Entonces, hago muchas cosas espirituales y estoy quitándome las cosas que en realidad me están haciendo daño. Entonces el telediario, yo me daba cuenta, me contaba, de que ponía el telediario y le hacía sufrir mucho. Entonces, ¿la opción cuál es?
La opción es, si estoy mejor sentada, es decir, estoy mejor sin sentirme mal, lo que hacemos es, cambiamos de cadena o quitamos la tele, porque es más espiritual no ver la tele. Porque ver todas esas noticias, ¿entendéis? Ahí no ha recuperado su poder, ha tomado una decisión desde el miedo. Lo que pasa es que cuando hacemos esto la gente cree que elige libremente, y no estamos eligiendo libremente, estamos eligiendo desde el miedo. De hecho, eso no nos va a hacer nada, ni nos va a hacer bien, ni nos va a hacer mal, no va a hacer nada. Sí va a aparentar que hace algo, porque al no verlo no voy a estimular mis programas de miedo que interpretan eso que estoy viendo. Pero sigue siendo una apariencia. Vivimos en un mundo de apariencias donde aparentamos estar mejor y luego, uy, estoy peor otra vez, pero voy a aparentar otra vez mejor. Cuando le explicas esto a la gente, lo que hacen es, ostras, pues entonces voy a ver el telediario. Quiere decir, entonces me siento también. ¿Qué ocurre? Cuando no ves el telediario, lo que haces es aumentar tu miedo a verlo. Si te fuerzas a verlo, aún seguimos creyendo que tiene que haber un cambio en la acción, en lo que estamos haciendo. En la Biblia hay un párrafo que también repite mucho, que es: alcanza primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Pero la añadidura no la sabemos. No sabemos si tenemos que estar sentados o de pie. Sí sabemos lo que estamos sintiendo, y que puede haber un programa donde yo he creado una personalidad a partir de una repetición y vivo mi vida en esa personalidad, con ese programa, viviendo desde un pasado. Por eso estamos muertos todos, viviendo desde un pasado, creando un futuro desde ese pasado. Entonces no hay un futuro nuevo, hay un pasado que estamos recreando y repitiendo. Todo esto es importante, luego daremos unas hojas para que os hagáis preguntas y os deis cuenta de cuál es el patrón que estoy repitiendo. ¿Qué pensamientos estoy teniendo en mi vida constantemente? Mi dolor, mi dolor, mi dolor. Claro, es que tengo el dolor, no voy a pensar en otra cosa. Tú tienes el poder de elegir, de ponerte de pie, de sentarte, pero de recuperar tu poder y darte cuenta que tú estás eligiendo pensar lo que estás pensando sin darte cuenta de que tienes el poder de elegir otros pensamientos también. Sabéis que podemos elegir, ¿no? Pensar. Es curioso que un ser humano se centre en lo que no quiere en vez de abrirse a lo que quiere. Y si nos centramos en lo que queremos, nos centramos desde el lugar que no queremos. Si yo tengo miedo, voy con mi miedo sin atenderlo para intentar no tener miedo. Por lo tanto, no funciona de esa forma. No es un pensamiento positivo ni es cambiar nada. Yo prefiero decir que hay una transformación porque es a un nivel que no tiene que ver con nuestro cuerpo, ni con el espacio, el tiempo que tenemos, ni con la experiencia que estamos viviendo. Tenemos que salir. Por eso presentaremos estas meditaciones. ¿Vale? Estas meditaciones se utilizan de la misma forma que hemos aprendido a enfermarnos o a sufrir en nuestra vida. La meditación nos abre otro lugar donde no es nuestra personalidad. Desde nuestra personalidad no podemos cambiar la personalidad. Si yo pienso en positivo desde mi personalidad, estoy pensando, si tengo miedo, desde mi miedo cambiar mi personalidad a positivo. No funciona, no sirve, sí lo puede aparentar. Entonces tenemos que salir de esa personalidad a otra cosa. Ya veréis cómo explica científicamente mucha gente, cómo existe, vamos a llamarle una inteligencia. Tenemos que conectar con esa inteligencia que no es nuestra razón. Mi inteligencia está limitada por mi razón, por mi época, por mi cultura y por mis experiencias. Imaginaos un inventor, ¿cómo podría inventar algo nuevo si sigue basándose en lo que sabe? Tiene que tener una mente abierta, creativa, una mente donde no piensa lo que ya sabe. Entonces, todo lo que estamos interpretando ahora, lo estáis interpretando desde el lugar que ya sabéis, por eso no se puede entender, y cada uno lo entenderá desde su forma, desde su punto de vista, desde su, vamos a decir, evolución, aunque no existe evolución, su evolución en la realidad que hemos creado. ¿Entendéis? Esa sabiduría no nos interesa, sí la reconoceremos y la utilizaremos, pero tenemos que abrirnos a un lugar que aún no conocemos y que sigue y está ahí siempre. Y cualquier posibilidad existe.
ya está esa posibilidad. Eso que es imposible, que el humano vuele, por ejemplo, esa posibilidad ya existía, solamente tenía que haber una mente que creyera en ello y se abriera a que no sabe cómo se puede crear un avión. Y entonces empezar a mirar desde ese lugar donde no sabemos, porque ahí es donde surge esa mente creativa. Entonces tenemos que abrirnos a una mente creativa. Si seguimos con la misma personalidad, bueno, la hoja que os daremos, aquí está en color, pero luego ha salido sin color, pero bueno. Fijaos, hay un párrafo que digo, pensar lo mismo es igual a sentir lo mismo, ¿cierto, no? Actuar de la misma forma. Buda decía, tened cuidado con vuestras acciones, pero sobre todo con vuestros pensamientos, porque lo primero que acontece a una acción es un pensamiento. Nos creemos que el pensamiento es, pero si le ponemos la emoción, la intensidad y la creencia en ello, el pensamiento lo convertimos en realidad. Por lo tanto, hay un poder en nosotros, y este curso sirve para empoderizarnos, no sirve para nada más, y luego aplicarlo, porque no es para que lo entendáis, ni este ni ningún curso es para que se entienda, es para que se actualice y nosotros lo utilicemos. Si lo entendemos nunca va a ser entendible, va a ser entendible desde mi base antigua, por lo tanto estaré en la personalidad, la que siempre estoy. Actuar de la misma forma, igual al mismo destino, igual a la misma realidad, igual al antiguo ser. Entonces, si queremos transformar algo en nuestra vida, debemos de renacer de entre los muertos. ¿Os suena esta frase? La resurrección de entre los muertos no es matarnos. Como el ser humano interpreta desde su punto, hay gente que puede interpretar estos textos y se sabe, y se reúnen y ponen unos gases y se matan todos. La muerte que estamos diciendo, suena como la muerte que estamos diciendo, es una muerte psicológica, sobre todo si nos damos cuenta que esa personalidad nos hace sentirnos mal y nos hace daño. Por eso, otra de las preguntas, si vamos adelantando, es, ¿los pensamientos que siempre tengo son amarme a mí misma? ¿Podéis responderos? ¿Los pensamientos que tengo son amarme a mí misma normalmente? Tendremos algunos que sí, otros que no. Entonces, si nos damos cuenta de que tenemos muchos pensamientos que son no amarnos a nosotros mismos, ¿por qué no me hago responsable de eso que soy yo, que es mi propio pensamiento y me está haciendo sentir mal? Y creo que es un mundo el que tiene que cambiar, el que tiene que transformarse. ¿Qué es una emoción? Un enfoque de energía en algo. Un enfoque de energía, sí, porque una emoción genera energía. Una forma de interpretar las cosas. Y una forma de interpretarlas y que nos hace sentirnos. Es lo que nos mueve, ¿no? También es lo que nos mueve. Es todo verdad. Pero fijaos, las emociones son química. Entonces, las emociones, si son química, se producen de nuestro cerebro al cuerpo, pero ocurre algo también, que es nuestro cuerpo cuando crea una personalidad, empieza a mandar un mensaje a nuestro cerebro más primitivo, el cerebro reptiliano, que manda un mensaje a nuestro cerebro límbico, que es el emocional, que nos manda la emoción, y entonces el cerebro le manda al cerebro moderno, al neocórtex, a los hemisferios cerebrales, que empiece a contarnos una historia para justificar cómo nos estamos sintiendo. Es una rueda. Si yo me siento mal, la química que necesita, somos adictos a esas emociones, mi cuerpo le va a pedir al cerebro, con unos estímulos y unos impulsos y unas sustancias, que empiece a contarnos cómo me puedo contar que es aquel el que me está haciendo mal, el que me está haciendo daño, el que me hace sentirme así. Las emociones son química. El ser, ¿por qué sentimos emociones? Porque yo estoy eligiendo sentirme así. Uy, eso, esto ya pica. Que yo estoy eligiendo sentirme así. Estamos diciendo que estamos hablando de recobrar nuestro poder. Si recobramos nuestro poder, tenemos que darnos cuenta que yo soy el que lo he perdido vendiéndome a algo. Y venderás tu poder por un plato de lentejas.
y si no las dejas, pero ya lo has vendido. Entonces tenemos que darnos cuenta de, si estamos diciendo recuperar nuestro poder, tengo que darme cuenta dónde lo estoy vendiendo y que siempre tengo el poder de elegir. Lo primero, darme cuenta de que soy yo, empoderarme, y luego veremos dónde tomo yo las decisiones. No nos interesemos tanto en qué tengo que hacer en mi vida, sino desde qué lugar estoy haciendo lo que hago en mi vida. Entonces, las emociones las elegimos nosotros sentirnos así. El ser humano normalmente cree que se siente así porque ocurre algo. No. Por eso puede haber personas y millones de personas donde sientan una cosa al ver una cosa y millones que sientan otra al ver la otra. Se pueden llamar partidos políticos también. No, el este es el mejor. No, el norte es el mejor. Y como estás ahí dentro, tú te lo crees. Y entonces surge una lucha donde no cambia nada. ¿Por qué? Porque no estamos empoderándonos. En vez de hacer responsable al otro y a un mundo, de darme cuenta de que yo soy el responsable, la responsable de cómo me estoy sintiendo. Incluso en nuestra enfermedad. Hacemos responsables a un médico, a la sanidad, a que me lo quiten, en vez de darme cuenta qué está ocurriendo en mi vida, que estoy creando todo esto. ¿Saben que muchas personas prefieren saber lo que les ocurre con una enfermedad a curarse? Mucha gente prefiere, pues dime lo que me pasa, ¿qué prefieres? No, yo quiero saberlo. Mucha gente prefiere esto en vez de curarse y no saber qué le ha ocurrido, porque es como, entonces, si no me pones un nombre a esto, tenemos que abrirnos a todo esto nuevo, porque esto nuevo no trataría las enfermedades, equilibraría para que la sanación se diera como fuere, porque la enfermedad en realidad no existe, no porque no se manifieste, no, estaremos ahí interpretando todo esto, es normal que lo interpretemos. No existe no porque no se manifieste, sino porque es un aspecto de cómo nosotros estamos viviendo. La enfermedad, nuestra personalidad de miedo. Cuando vivimos en miedo estamos inhibiendo funciones químicas que no pasa nada porque es biológico. La naturaleza existe, nosotros pertenecemos a la naturaleza. Pero si eso lo mantenemos, se crea esa personalidad y estamos en estado de supervivencia continuamente. Entonces, estamos en estado de supervivencia. Todo esto hay que preguntárselo, porque sacaremos de nuestro subconsciente todo eso que tenemos ahí apelmazado, que creemos que está ocurriendo afuera, sin embargo es nuestro. ¿Saber todo esto sirve para algo? ¿Lo que estamos explicando? No. Lo siento. Pues entonces, no sirve para nada saber esto, porque lo estamos sabiendo desde un lugar aprendido. Solamente sirve cuando uno se abre a la experiencia de que no sabe lo que está ocurriendo, ni sabe cómo abrirse a experimentarlo. Porque al no saberlo es cuando se va a abrir desde un lugar que es nuevo, no reconocido, no una vieja personalidad. Tenemos de 60.000 a 70.000 pensamientos diarios. Alguno dice, yo más. Normalmente. Los pensamientos que tenemos son aprendidos. Quiere decir, son los mismos del día anterior. ¿Y realmente queremos transformarnos? Porque ahí tenemos que generar nuestro poder. Hay una escala que un doctor investigó, y hay una escala que es media, dijéramos que es el coraje y el valor, el doctor Hawkins. El coraje y el valor diferencia las emociones negativas, las que nos limitan, de las emociones positivas. No porque existan emociones negativas o positivas. Nosotros hemos interpretado eso. Aún seguimos creyendo que tener miedo es malo. Esto no es entendible, claro, por eso no lo va a hacer nadie. Por eso presentamos esto. Que tengamos algo donde agarrarnos para darnos cuenta de generar ese cambio que sí va a ser energético para poder transformar. Entonces, todo esto que hablamos es para que vosotros cojáis. No intentéis entenderlo tanto. Y sí, lo que más sirve es que nos miremos a ver dónde nos está tocando esto. ¿Dónde me está tocando lo que está diciendo este tipo? ¿Dónde me toca a mí? ¿Que no existe la enfermedad? No, pues sí, pero ha dicho que se manifiesta, claro. ¿Entiendes? ¿Dónde me está
tocando a mí, porque si no creeremos que yo tengo que explicaros otra vez cómo se hace eso. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que nunca acaban los cursos así. De hecho, buscaremos otros, porque este no me llega bien. Como vivimos en el mundo de las apariencias, al encontrar otro, creeremos que este sí. Estoy hablando de mí. Y luego me daré cuenta que no, y buscaré otro. No sirven. Solo sirven para dejar de que sirvan. Para encontrarnos y darnos cuenta que quizás podemos vivir nuestra vida conforme está ocurriendo sin intentar manipularla para que cambie lo externo, o que me den algo externo para que cambie lo interno, que puede ser una charla. ¿Entendéis? ¿No? Pues así es, ¿no? Hay que entenderlo. Bien. Vamos a hablar del efecto placebo y el efecto nocebo, que hemos hablado más veces. Todo comienza, que tampoco es cierto, porque comienza mucho antes, porque todo esto se sabe mucho antes. Lo que pasa es que hasta que no sé, ¿cómo decirlo? No se muestra de una forma científica, pues no nos damos esa cuenta, pero aunque se muestre científicamente, tampoco nos damos cuenta, porque estamos vendidos. Imaginaos, la ciencia de ahora es la ciencia del 2018. No sabemos cómo será la ciencia del 4306. Si llegamos. No sé si llegaremos. Con esta identidad me parece que pudiera ser. ¿Sabéis que nos podríamos abrir a eso también? Fijaos, vamos a contar un estudio. Ese no está ahí, pero al decir esto surgen las cosas. No podemos hacer todo porque... A ver cómo explicamos esto. En realidad, no se trata de cambiar nuestra vida para encontrarnos mejor. Vamos a hablar de lo que es demasiado para allá, demasiado loco decir esto. Lo que realmente estamos aquí es para darnos cuenta del sentido de la vida, no para darle el sentido a nosotros. El sentido de la vida no existe, no tiene sentido la vida. Este mundo, de hecho, no nos puede dar nada. No nos puede dar nada. El sentido se lo tenemos que dar nosotros a la vida. Por lo tanto, nunca sabremos cuál es el sentido real de la vida. Contamos todo esto no para hacer todo esto para yo ser más joven, para yo estar más mejor de mi enfermedad y de... No, estamos hablando que sí, eso puede ocurrir, pero todos esos deseos que tenemos no nos van a satisfacer nunca. Por ejemplo, ¿podemos hacer esto que estamos explicando para sanarnos una enfermedad? Sí. ¿Para sanar un dolor? Sí. ¿Para lo que quieras? Sí. Pero no te creas que porque obtengas todo eso vas a entender ni vas a encontrarte mejor. Entonces no os centréis en hacer esto por solucionar todas las cosas de vuestra vida y que me toque la lotería, porque eso no va por ahí los tiros. Porque realmente no sabemos lo que necesitamos en nuestra vida. ¿Alguien ha sabido lo que necesitaba en su vida en algún momento? ¿Podéis levantar la mano? ¿Nadie ha sabido lo que necesitaba? Cuando tienes un dolor, ¿qué crees que necesitas? Ibuprofeno. ¿Cómo? Ibuprofeno. Ibuprofeno. Por ejemplo, ¿pero para qué necesitas el ibuprofeno? Para calmar el dolor. Para calmar el dolor. Y luego, cuando se iba el dolor, no tenía el dolor, pero me sentí igual de insatisfecho también. Si me doy cuenta, seguiré, en vez de ibuprofeno, será otra cosa. Será un coche, una chica, dos mejor que una, dos hombres mejor que... ¿Entendéis? Otra casa, otro trabajo, porque este ya... Se llama ibuprofeno también, todo eso. Porque como está de moda, lo llamaremos ibuprofeno. Ya lo hemos bautizado. Todo esto lo llamaremos así. Lo que nos damos cuenta es cuando eso que queremos lo obtenemos, nos damos cuenta de que estamos insatisfechos también. El mundo de la apariencia aparentará que sí. ¿Qué significa? Que hay un tiempo que sí, incluso pueden ser años. Uy, sí. Viene una persona que estaba harta de su trabajo,
Antes siempre quería haber trabajado en un despacho porque así está más descansado. Pues bueno, trabajaba allí, se le cumplió. Resulta que ahora es como, yo lo que quiero es trabajar en la naturaleza, en la calle, en no sé qué. ¿Qué ocurre? Que lo obtuvo también. No porque hiciera esto, porque tenemos el poder no por esto que explicamos. Ese poder ya existe. ¿Qué ocurre cuando lleva un tiempo? Un año y algo cuando vino. Estaba harto de trabajar, pasar frío, de no sé. Entonces, ¿qué ocurre? Todo lo que creemos que necesitamos no es cierto. No necesitamos estar sentados cuando dicen ponte de pie porque estoy cansado. Necesitas darte cuenta que estás cansado. Y eso ya está ocurriendo, fíjate. Y nadie se da cuenta, decide estar cansado. Y entonces toma reacción. ¿Qué ocurre? El ser humano no acciona nada nuevo, reacciona. Impulsa una reacción, culpando lo que ocurre. Entonces, ¿nos pudiera extrañar ahora que un terrorista o un violador pudiera violar a alguien o matar a alguien, entendiendo esto? ¿Cómo nos va a extrañar si estoy haciendo lo mismo? Yo no he violado a nadie, ni he matado a nadie, quizás, pero mi forma de pensar y de utilizar la mente es la misma. Por lo tanto, cuando yo ataco a esas personas, sigo haciendo lo mismo que ellas hicieron porque también creían que necesitaban eso para sentirse bien. Un terrorista con rabia mata a alguien porque cree que al matarlo su rabia se va a ir. Y puede ser que se le vaya, ¿eh? Pero normalmente, si nos fijamos bien en su cara, no. ¿Entiendes? Cuando expreso, que lo hacemos muchas veces, le cuento el cabrón este lo que me ha hecho a mi amiga, tan amiga, es como... Pues le dije y me he quedado de 100 y de... No sé qué. Si uno empezara a sentirse, en vez de creer tanto en lo externo, se daría cuenta que se está haciendo daño al contar esto, que la reacción química en su organismo está manifestada por un patrón antiguo, vamos a decir, de rabia que tiene dentro, creyendo que decirle esto a alguien le va a liberar de su rabia. Y pudiera ser que sí, en la apariencia, hasta que se da cuenta que vuelve a tenerlo otra vez. Por eso la solución no está fuera y nunca lo estuvo. Hay gente que sabemos que tiene millones de euros y los lleva allá, a paraísos fiscales, y sigue necesitando obtener más, y incluso antes no robaba y ahora roba para tener más. Son millones, podría vivir ya siempre. De hecho, ni se jubilan, porque el miedo surge a perder eso. Por lo tanto, el dinero tampoco lo es, le damos el poder, es nuestra interpretación. Siempre somos nosotros. Hay un poder que no tenemos que esperar. Este es el kit de todo. ¿Tú quieres ser feliz? Si quieres ser feliz, no tienes que esperar que ocurran cosas que tú interpretes felices para serlo. Esto es lo que vamos a hacer. Quiero decir, ¿queréis ser felices? Pues vamos a hacerlo ya. ¿Para qué esperar? A la jubilación. Yo con la jubilación haré las meditaciones ya. Pues igual no llega. ¿Entiendes? Estamos dispuestos a morir nuestra identidad, a sentir plenitud desde ese lugar donde no depende de lo que ocurra. Por eso tiene que haber valor y coraje y darnos cuenta. ¿Queremos enamorarnos? Enamorémonos ya. Si estamos diciendo que todos somos nosotros, no necesito encontrar una pareja, aunque me hayan dicho que hay como media naranja por ahí perdida, igual no tiene zumo, pero la buscamos por la piel solo, y estamos intentando sentir el amor, que me case con alguien, que me case que se una, que cumpla mis expectativas. ¿Por qué no te enamoras ya? Porque entonces podría surgir un amor de verdad en una relación. Un amor que no obliga al otro a que hoy no me has dicho esto, hoy no has cumplido mis expectativas, porque ahí estamos perdiéndonos, estamos vendiéndonos. Y estamos cargando a alguien de algo que no le compete. Incluso a los hijos les cargamos de que nos hagan felices. Por eso tienen que ponerse los pantalones rápido, no tan despacio que no llegamos. ¿Entendéis? Le estoy cargando a mi hijo que sea de esta forma porque si no yo no me siento bien. Pero si el que no te sientes bien eres tú, siéntete bien y luego veremos qué pantalones le ponemos. Igual son con velcro así solo, o falda. ¿Entiendes? Sería raro, ¿no? En esta cultura, ir con falda, los hombres. Bueno,
No me quiero enviar mucho, si no nos enviarán en las diapositivas, pero lo que iba a contar era, todo esto lo podéis corroborar por internet y buscar, lo ponemos por eso para sentir el empoderamiento, no que lo diga alguien aquí que, pues bueno, dice cosas, pero... Vamos a contarlo rápido. Un grupo de personas octogenarios los meten en una casa donde la casa y todo lo que hay dentro representa sus años mozos, ¿vale? Con los muebles, con todo, la música, todo. ¿Qué ocurre con estas personas que entran con garrotes y con artrosis y con dolores y con historias que tienen en su cabeza? Cuando empiezan a vivir, no recuerdo cuánto tiempo estuvieron viviendo allí, empezaron a quitarse los garrotes. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Y a bailar. De bailar la jota, porque eran octogenarios. O los bailes de salón. ¿Puede ser esto posible? Sí. ¿Podéis abriros a esta experiencia? No como, sí, claro, y le salió el pelo, se les fueron las canas y les empezó a salir pelo. ¿Por qué ocurre esto? Porque su patrón de envejecimiento, al estar en ese entorno, ellos estaban interpretando desde otro lugar, del lugar mozo. No quiero que me crean nada. Quiero que se abran a cómo les está impactando esto, por ejemplo, ahora. Sí, hombre, claro. Pues ahora voy a cambiar la casa yo, voy a poner los ositos que tenía ahí guardados, los voy a sacar. Quizás, ¿por qué no lo probamos? Si nosotros lo probamos desde un lugar que no lo creemos, da igual que bailemos la jota con la artrosis, seguiremos más fastidiados después. Hay un médico que se da cuenta que cuando los atletas tienen una patología y le dicen tú guarda reposo y no sé qué, les dice tú sigue corriendo, si tienes mucho dolor, paras un poco, pero sigue corriendo, tú no dejas de entrenar y se da cuenta de que los dolores empiezan a irse. Quiere decir, cuando yo me rindo a una realidad, a una enfermedad y encima que le ponen un nombre, al rendirme a ello, yo entro en esa realidad. Esto es lo único que estamos diciendo. No me crean, dense en cuenta cómo les está impactando. Y no hagan responsable al tipo que dice esto. Háganse responsables de mi incredulidad pasado que no me permite vivir una experiencia nueva, no porque no exista, sino porque para mí no existe esto. Ustedes saben que hay... Ustedes, ahora llamo ustedes, saben que hay ondas aquí flotando. Ya las respeto ya. ¿Saben que hay ondas aquí flotando en medio? Pero a que no las ven. Pero todo el mundo lo sabe, ¿no? Hay ondas de Wi-Fi y ondas de radio, por ejemplo, y lo sabemos cuando sintonizamos. Quizás el truco sea en sintonizar. Sintonizamos una radio y podemos cambiar otra. Son frecuencias y nosotros somos frecuencias. De hecho, la Tierra vibra en una frecuencia. Esto era lo que quería contar, lo de los octogenarios, ese impacto. Seguimos o empezamos. Henry Beecher, cirujano en la Segunda Guerra Mundial, presenta este estudio. No es donde empieza, pero se dan cuenta que en un hospital de campaña pues hacen operaciones en la Segunda Guerra Mundial y se acaba la morfina, que es lo que más se utilizaba. Y se le ocurre la brillante idea a una enfermera de pinchar suero salino. Fíjate qué cosas. Si no hay morfina, ¿a quién se le puede ocurrir pinchar suero salino? ¿A quién? A alguien que no está limitado en que la morfina es la única que, y si no hay, vamos a hacerlo a pelo. ¿Por qué ocurre esto? Porque no es casual. Esta persona no era casual que hiciera esto. Se abrió a algo que esa posibilidad no era posible. Pero ella la posibilitó. Al posibilitarla, la persona que le estaban operando sintió el mismo dolor que cuando les pinchan morfina. Siempre que se acababa la morfina, este médico le decía a la enfermera también que pusiera suero salino y siguieron operando así. Hemos contado muchos casos y hay cientos de miles de casos. Desde médicos a físicos, a científicos, a la neurociencia. ¿Entendéis esto? Este hombre lo presenta
en un simposio médico la experiencia que él había tenido y cómo había surgido todo esto. Hablaremos de casos donde nos damos cuenta de que tenemos una farmacia interna que puede devolvernos la salud y que es mucho más amplia, mucho más que cualquier farmacia. Pero no le dejamos, porque en modo supervivencia no nos restauramos. El sistema nervioso autónomo, el simpático, estamos todos muy simpáticos, muy supervivencia, no se restaura nuestro organismo. Es en el parasimpático cuando empezamos a recuperarnos, a regenerarnos, cuando no hay esa supervivencia por miedo. Porque si estamos vivos y no hay una amenaza ahí, ¿por qué estamos intentando sobrevivir? Ese es el tigre, el gesto. Bueno, ya sabéis que cuando este hombre contó esto, pues lo tomaron en cuenta un poco por la experiencia y por los casos de ellos, y porque había más gente que lo sabía, aunque fueron 2 al principio, pero él se quedó. No interesa, no porque no interese y los seres humanos seamos malvados, sino porque en mi identidad, modo de cómo se opera ahora en esta experiencia año 2018, no cabe esta realidad. Lo que estamos diciendo es, empodérate, ábrete a... Realmente tú tienes el poder de transformar. Tienes el poder de que se te vayan tus dolores. Ahora no lo hagas por eso. Hazlo para darte cuenta de que quizás debemos de ser más responsables en nuestra vida y no responsabilizar ni a hijos, ni a maridos, ni a amantes, ni a trabajos de mi felicidad y de mi bienestar. En 1962, en Japón, cogieron 13 niños alérgicos a la hiedra venenosa y 2 recipientes. En uno pusieron el cartelito hiedra venenosa y en otro plantas aromáticas. Cogieron la hiedra venenosa, les frotaron y las plantas aromáticas. 11 de estos niños tuvieron una reacción alérgica en el lado de la hiedra venenosa. Pues entonces, ¿no? Lo único es que los carteles estaban cambiados. ¿Por qué? Preguntaréis, ¿por qué no fueron todos? Porque no somos todos los que queremos, ni los que queremos, ni los que nos abrimos. ¿Por qué algo inocuo les produjo una reacción alérgica? Porque ellos creían en ello. Entonces nuestras creencias crean realidades. Las ondas de frecuencia manifiestan una transformación en las partículas, y nosotros somos partículas en la materia. Es más, nosotros creamos nuestro propio destino y nos ocurrirán cosas porque manifestamos en las partículas eso. Transformaron la realidad que ellos estaban viviendo incluso. Fijaos cómo impacta esto. Miradlo, no os lo creáis. Date cuenta de si me estoy limitando o no. ¿Realmente me podré permitir darme cuenta que tengo tanto poder? ¿Cómo impacta en mí? No es que te lo explique yo mejor. ¿Entendéis? La gente hace esto, es normal. Pone mensajes, a veces me escribe gente mensajes. Uy, pues tú te vas por no sé qué, venga a repetir, venga. Está bien. Si me impacta lo miraré yo en mí. Pero cuando le dices a alguien que lo mire y no lo mira, claro, tú no puedes obligar a nadie. ¿Cómo impacta esto? ¿Pudiera ser posible esto? ¿Que pudiéramos ser felices? Ya. ¿Podría ser posible que las alergias, la hiedra venenosa, no fuera la causante de mi alergia? Una vez había una persona en verano y le dejó la novia. Era verano, aquí, en esta ciudad. Y al dejarle la novia, él no se imaginaba que le iba a dejar la novia. Quiere decir, hay impactos que... Y esos impactos se graban más fuertemente. Ese impacto de no esperar lo que te diga esto, hubo una reacción de amenaza. Mi cuerpo reaccionó con una amenaza. En ese momento resulta que había una volada de gramíneas, porque era en esa época la cosecha, no estaba cerca ya, entonces estaba todo el trigo. Entonces, vamos a inventarlo de esta forma. Cuando esta persona tuvo esa experiencia, su cuerpo reaccionó a las sensaciones. Un momento, un día soleado con gramíneas y una persona mujer hablándome delante.
ese año no pasa nada. Al año siguiente, por las mismas fechas, cuando vienen las gramíneas, tiene alergia. Si yo nunca había tenido alergia. ¿Saben lo que normalmente el ser humano cree cuando le hacen las pruebas de alergia? Que el culpable son las gramíneas. O que el culpable fue la novia que me dejó cuando decimos esto. Yo fui el irresponsable. ¿Entendéis? Entonces, en modo supervivencia, mi cuerpo, cuando identifica por las fosas nasales a nivel olfativo la amenaza que viví, empieza en modo defensivo. El modo defensivo es para que me vaya de ahí. Intenta liberar los pulmones, pero está diciendo, ¿te acuerdas la última vez que tú tuviste gramíneas aquí y estabas fuera en la calle? Te dejó la novia. No nos lo contamos así, pero el cuerpo reacciona desde esta forma. Entonces reaccionamos, estamos reaccionando sin darnos cuenta. Y cuando vamos al médico, claro, está claro que no están diciendo el culpable es esto. Imaginaos que las gramíneas fueran culpables de tener alergia. ¿No? Qué cosa más rara. Cuando lo miras así dices, no sé, yo miro las gramíneas y no veo alergia. ¿Entendéis? No les veo nada. A ver si son alérgicas. No. Soy yo el que está alérgico a ello. ¿Entendéis esto? Entonces cuando nos podemos empoderar de ello, cuando podemos darnos cuenta de que quizás, y no me malinterpreten, eso no significa que vayan al médico, que tomen antihistamínicos, que hagan lo que quieran, que vayan a terapias naturales, lo que quieran, pero háganse responsables de que hay un poder que puede vivir y que está ocurriendo en ese momento, que tendrás una rabia y que te sentirás una ofuscación que fue la misma que te ocurrió también. Entonces cuando utilizamos lo que nos está ocurriendo, en vez de intentarlo quitar, porque queremos quitar con los ibuprofenos, queremos quitar todo lo que nos ocurre, lo utilizamos, esto es importante entenderlo, cuando hagamos estas prácticas veremos que hay una personalidad antigua, alergia, y una nueva que puedes estar sin ello. Yo no le doy una patada a esto, porque el amor no quita nada de en medio, el amor une todo, lo incluye todo, el amor no excluye nada. Lo único que ocurre es que soy yo el responsable, y aquí me doy cuenta que yo puedo elegir. Cuando yo elijo, con el poder de mi mente estoy creando una nueva personalidad sin alergia, por ejemplo. En esa nueva personalidad significa que se miran los síntomas, puede ser y puede que no sea en ese momento. Pero si tú sigues cada vez que lo tienes eligiendo, te darás cuenta que el poder que habías otorgado aquí ya no existe. Se crea una nueva personalidad sin alergia. ¿Entendéis? ¿Más o menos? ¿Bien? No hace falta que sepamos el nombre alergia. Hace falta que todos los veranos, o las primaveras, o lo que sea, yo me encuentro de una forma. Se trata de darnos cuenta. Bueno, también podemos darnos... Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Hacer como si no existiera? No, no podemos hacerlo desde un lado consciente. Hay que hacer, por eso decimos esta práctica. Quiere decir, lo fácil... Bueno, pero ya os he contado lo fácil. Lo fácil es tan fácil que no lo vamos a hacer. Porque necesitamos entenderlo más. Es que explícamelo más. Es que no puedo explicártelo más. No, pues te voy a poner aquí que no lo explicas bien y que... Pues lo siento, es que no se trata de mí. Se trata de vosotros. Hay que salir de nuestra personalidad. Por eso hacemos la meditación. Ahora no sabemos cómo hacerlo. Y ahí estaría bien, porque nos abriríamos a algo nuevo. Pero damos esa herramienta para esto que estamos diciendo de poder elegir. Si mi pensamiento consciente es un 5% y mi inconsciente es un 95%, si yo tengo alergia y elijo desde mi 5% pensar que ahora no tengo, ya os podéis esforzar ya. Que el 95% va a sacudir ahí, vamos, a tope. No se trata de pensar positivo ni de cambiar nuestro pensamiento desde un 5%. Eso no funciona. Sí puede aparentarlo, pero las apariencias son apariencias, entonces son engaños. No va a manifestar ningún cambio. Hay que salir de ese patrón. Ya lo entenderemos. En la práctica es como más lo entenderemos, porque es como se hace y no necesitamos entenderlo. Necesitamos vivirlo. También podemos darnos cuenta que quizás nuestra realidad no es tan realidad como creemos, pero si lo creemos se convierte en ello. Lo que pasa es que no sabemos desde qué lugar lo estamos haciendo. Estas dos personas que no tuvieron la alergia
ahí y la tuvieron en el otro lado, no respondieron de la misma forma, o no la tuvieron en los dos lados, porque no lo sé ciertamente lo que ocurrió ahí, simplemente es porque en su inconsciente hay algo que mantenía que no creería en eso. Lo que pasa es que es inconsciente y no nos damos cuenta. Es como las personas cuando se hipnotizan, no es como la tele que 1, 2, 3, si cree mucho en mí igual la hipnotizaba, ¿eh? Alguien que crea mucho en mí, diga, este tío tiene un poder de la leche, y la entraba. ¿Ha sido ella? ¿Qué cree? ¿Que he sido yo? Ha sido ella la que se ha hipnotizado. Para poder hipnotizar hay que saber si la persona es sugestionable. Dicen que las sugestionables son como más débiles, son más fuertes porque pueden transformar su vida mucho más rápido. Pero no todos son sugestionables. Entonces, por mucho que creamos, habrá gente que cuando hagan estas pruebas no van a salir todos y no van a reaccionar de la misma forma, porque inconscientemente tienen una fuerza ahí dentro que se les está limitando. Por eso el pensamiento pesativo, pues ya te puedes enterrar que si tienes un pensamiento inconsciente de que eso no es así, no va a surgir. Pero si hay un lado inconsciente que es muy sugestionable, tú inconscientemente pudieras manifestar cambios. Y todos los hemos manifestado en algún momento y los estamos manifestando en este mismo instante también. ¿Vale? Entonces, la realidad no es tan realidad como creemos, porque es lo que creemos, no es la realidad. Yo veo algo que me gusta, que realmente a mí me gusta ni no me gusta. Hombre, ¿cómo no te gusta? Si es que te gusta. Me gusta desde mi punto de realidad. ¿A quién le gusta el color rojo? ¿A nadie? Vale. ¿Y a quién no le gusta el color rojo? Por ejemplo. Tú estás equivocada, ¿eh? El color rojo mola mucho. ¿Os dais cuenta? Sería absurdo hacer esto. Y entonces, que esa persona me pidiera a mí, explícame cómo puedo hacer para que el color rojo me guste, tendría que sacarla de su estado para hacerle venir al mío creyendo que yo tengo más razón que ella. Y el color solo es un color. ¿Entendéis? Hay una libertad. Ahora entenderemos. Eso significa que ya me quito el color rojo y me pongo otro. No, haz lo que quieras, pero empodérate. Siente tu poder, que tu elección del rojo, porque veas a alguien de rojo, no es madre mía de rojo. Porque ahí, si tú utilizas para verte, dirás, uy, me estoy haciendo daño. No me estoy llamando. ¿Será ella la que tiene que ponerse de azul o será él? No. Si intentamos que se ponga de azul y a ella le gusta el rojo, lo tenemos un poco crudito, ¿eh? Y esto es lo que hacemos constantemente. Recordad, estos ejemplos son para todo, no son para los colores, es para todo. Es para que nos toque la fibra un poco y nos miremos y nos analicemos, a ver dónde estoy poniendo yo mi intención de que este tiene que decir esto ahora. Pero es que pasan 2 meses y digo, no, ahora ya no tiene que decirlo. Pero antes querías y ahora no. Aclárate, a ver, es que no sé cómo aclararme, explícame cómo me aclaro. Empodérate, ve hacia ti. La Biblia está llena de curaciones milagrosas a través de la fe. En vez de fe, a mí me gusta decir certeza. La certeza en que hay algo, una inteligencia, que realmente sabe lo que necesitamos y cómo tiene que actuar y qué tiene que hacer. No sabemos si yo tengo que generar endorfinas. Las endorfinas se denominan la morfina endógena, la que nosotros generamos, pero yo no sé si necesito endorfinas o serotonina o melatonina, no sé lo que necesito. Pero si dejo a mi cuerpo que él funcione desde ese lugar inteligente, voy a generar esas sustancias, las que yo necesito, no las que yo quiero, que creo que necesito. Fijaros, esta fe, cuando uno tiene certeza en ello, y no cabe duda, para eso está la práctica, y salimos de un lugar de nuestras dudas para crear una realidad, desde un lugar fuera de tiempo, de cuerpo y de personalidad, y no hay duda en ello, y la práctica resulta que no es solamente hacerla 40 minutos que suele durar, sino luego estar alerta en nuestro día a día desde qué personalidad estoy ahora viviendo, desde la del dolor, desde la culpa, desde el miedo, y darme cuenta en ese momento de elegir la nueva que habremos creado en la meditación. ¿Vale? Después todo eso se puede transformar a esa apertura donde no necesitamos ningún cambio.
aceptamos la vida, pero está bien, todo eso. Lo importante es que, no la Biblia, ponemos la Biblia porque es como que lo que más conocemos en esta cultura, lo conocéis, para darnos cuenta de que en todas las culturas ha habido sanaciones que no son sanaciones como creemos, sino son esa fuerza que reside en el ser humano. Fijaos, cuando un espermatozoide alcanza el óvulo y se produce la fecundación, somos como una lentejilla allí, que es un espermatozoide, no sé qué dices, con un óvulo, que no sé qué, y empieza a salir ahí un tío, una tía, macho. Increíble, ¿eh? Empieza a formarse ahí, y poco a poco empieza a crecer, y antes, chiquitín, y ahora, vámonos ya. ¿Entendéis? ¿Cuál es la fuerza que hace que eso crezca? ¿Qué poder puede haber ahí dentro y que existe ahora también, pero como hemos creado esa realidad y es como, ya no puedo hacer nada, me he creado hasta aquí ya, ¿entendéis? Hay una fuerza ahí dentro. Si esa fuerza ha creado los tendones, los ligamentos, los huesos, todo esto desde ese lugar, también existe ahora, solo que nos hemos mermado. Cuando somos más pequeños es como que dejamos que todo eso ocurra, entendemos mucho mejor las cosas. Por eso el ratio en un colegio, cuando hay un profesor y no sé cuántos alumnos, es al contrario. Hay un montón de profesores enseñándolo a ese que llaman profesor, alumno, la vida. Pero como no cuadra en esta época, tiene que ser él, porque y yo soy tu padre y tu madre. Y vivimos así. Hay una inteligencia, ya hablaremos de ello, en el corazón. El corazón es el primer órgano que se forma, por eso tiene una sabiduría y es importante en él. Es el que mayor campo electromagnético tiene. Y hay una sabiduría ahí tremenda, inmensa, siempre que nos abramos a sentirla. Por eso tenemos que ir hacia adentro y darnos cuenta desde qué lugar vivo, desde qué lugar siento, dónde lo siento, qué pienso yo, no qué me hace pensar aquel. ¿Podrían creer, se podrían imaginar que lo que yo estoy diciendo ustedes estuvieran interpretándolo ahora? En vez de creerse que lo que yo estoy diciendo lo están entendiendo, sí, es verdad. No me están haciendo ni puñetero caso. Están interpretando lo que yo digo. Es curioso, ¿verdad? A veces han leído un libro 3 veces y a que parece diferente. De hecho hay hasta hojas que dices, ¿esto lo he leído yo? Es como, ¿qué cosas? ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque estoy entendiendo cosas nuevas, porque no era la misma personalidad que ayer al leer eso. La entiendo desde un lugar donde quizás he puesto ahora más atención, he entendido algo nuevo. Por eso, cuando uno va a una charla y luego la escucha otra vez, ahora, se me va, pero ahora no he entendido esto que es. Y sin embargo estamos ahí. En el Zen se llaman koans. Los koans son palabras que no tienen sentido, pero que sí lo tienen porque llevan a un sin sentido donde yo reconozco que no sé lo que significa y me abro a entender algo que es nuevo. Bueno, seguimos. Es importante darnos cuenta de esto. Personas asmáticas. Bueno, en 1960, 40 pacientes. Les administran inhaladores de vapor de agua. Les dijeron que eran productos alérgicos y irritantes. ¿Qué les ocurrió? Se les cerraron las vías respiratorias. ¿Saben lo que ocurrió? Les dieron inhaladores de vapor de agua que les dijeron que les iban a abrir, les dieron medicación que les iban a abrir las vías respiratorias. ¿Qué ocurrió? Se les abrieron las vías respiratorias a quienes se les habían cerrado. No a los otros, no fueron todos los que les pasó, el 48% fue. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Podría ser posible esto? ¿Podemos abrirnos a esta posibilidad, a este poder? Darnos cuenta que, ostras, no soy un mindungui, tengo el poder de elegir. Un curso de milagros nos dice que podemos elegir de nuevo. Esto simboliza. Hay una elección que no tomamos, pero que a veces la tomamos y no nos damos cuenta, y como no nos damos cuenta, no reconocemos nuestro poder. No es así de sencillo, que sí lo es porque ocurre. Es ¿cómo puedo hacer yo esto que está ocurriendo ahí consciente? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Pues desde tu consciente no. Vamos a utilizar tu consciente entrando en tu inconsciente con esas prácticas para hacer esas transformaciones. Entonces tenemos que tener claro, por eso la hoja, qué es lo que queremos transformar, ¿no? Para luego hacerlo.
Los pensamientos tuvieron más poder que el entorno y que la propia realidad. Claro, pues es que la realidad no es la realidad, es la realidad que nosotros creamos. No hay una realidad absoluta, no hay nadie, por supuesto yo el que menos, que tenga una realidad que sea verdad. No os creáis lo que yo estoy diciendo. Daos cuenta de cuál es vuestra realidad al decir yo esta mentira. Porque esto que ocurre ahí es tan mentira como la mentira de que le dieran alérgicos y funcionara de esa forma. Es igual de mentira, ambas son mentira. La vida es una historia que nos creamos. No hay una realidad absoluta hasta que no trasciendes esta realidad y vas a otro lugar. Vamos a llamarlo así. Donde nos damos cuenta de reconocernos, donde hay una unidad, no hay una separación. No hace falta ya que nos separemos de países y hagamos fronteras y cada vez más pueblos. Antes estábamos viendo cómo era. En Estados Unidos hay 3.000 municipios en China. ¿Cuántos había? En Estados Unidos 2.800, en China 3.000 y pico y en España eran 8.000 y pico municipios. Ah, tenemos un montón de municipios, 8.000 y pico, pero es más que Estados Unidos, que aquello es todo lo grande, me parece. Es como barbaridad, ¿no? De que eso no pasa nada. O sea, hay muchos pueblos, hay mucho... Pero todo eso crea ese patrón que hay ahí, pues, de separación, de no vernos como, uy, mira, aquellos son de allá. Y nosotros son... La naturaleza no hace esto. Pasas, cruzas la frontera y el arbolito está unido por la misma hierbecita del otro lado. Pero nosotros no. ¿Entendéis? Esta idea de ahí, cuando transformamos todo esto, podemos acceder y no accedemos nosotros. Todo esto que estamos diciendo nos viene, no es que nosotros no podemos, nos viene de repente y empiezas a ver cosas diferentes sin intentar verlas diferentes. ¿Vale? Bueno. Extracción de muelas. John Levine, de la Universidad de California, San Francisco, 40 pacientes, les mola los 40 pacientes, demostró que el alivio no solo es mental. Hay gente que se cree que cuando hace esto y se le va... es como es psicológico. El ser humano cree que psicológico es, tu cerebro está en la plaza del Torico, tus riñones en Sarrión, por supuesto, por la trufa y eso de los riñones, el hígado está en Calamocha y por eso necesitamos tantos especialistas, donde el de Sarrión no se pone de acuerdo con el de la plaza del Torico, claro. ¿Por qué? Porque desde Sarrión ve Sarrión. Como aquí ya no hay ningún toro, macho, allá arriba, no, yo no puedo, porque he estudiado eso desde esa forma. No es que esté mal, es que no funciona, pero lo va a aparentar. Vamos a vivir en esa apariencia. Todos estamos unidos en nuestro cuerpo y en nuestra mente. De hecho, nuestro cerebro gobierna nuestro cuerpo con las funciones químicas y neurológicas, donde se manifiesta todo nuestro cuerpo. No es algo psicológico y algo físico. Viene una persona tiene un nudo en el estómago siempre ahí, y claro, empezamos a analizar, claro, está viviendo una vida donde preocupada por todos, siempre hay... no se ocupa de ella nada, siempre es, voy a hacer esto, pero es para que a ella la tengan en cuenta. Es egoísta ese acto de amor que parece. Intenta hacer lo que hace de hacer sentir a la gente para ella sentirse bien. Ella cree que lo hace porque los demás se sientan bien, pero ¿quién es la que está sintiendo que esos se sienten bien o no se sienten bien? ¿Eres tú? ¿Te das cuenta cuando lo utilizas y te das cuenta? Dices, coño, qué egoísta soy. Estoy intentando ayudar a los demás para sentirme yo bien, cuando eso nunca va a ocurrir, por eso no voy a parar de intentar ayudar a los demás. Por lo tanto, ¿qué me van a manifestar los demás? Que no me hacen ni puto caso, que me toman el pito al sereno y me tienen como un esclavo. A manifestar lo que tú eres, porque no vamos a manifestar lo que queremos, se va a manifestar lo que somos. Si tú no te miras dándote cuenta de lo que eres, no puedes manifestar una transformación. Pues bueno, le contamos todo esto, pero da igual, como si uno no se abre, tenemos que abrirnos a ese espacio de, a ver, si uno no manifiesta esta apertura, ¿qué ocurre? Que hay un momento que ella dice, es que yo creo que esto no es psicológico, esto es que a mí me pasa algo en el estómago. Claro que te pasa en el estómago. ¿Quién te dice que no te pase algo en el estómago? Si tú estás viviendo de esa forma,
Está ocurriendo, claro, físicamente. ¿Por qué? Porque químicamente está mandando ahí una reacción de supervivencia donde estás inhibiendo, por ejemplo, yo qué sé, vamos a inventárnoslo. Si un león te va a cortar la cabeza, tú no haces la digestión. No le dices, párate que son 2 horas, no has dicho, Entras en sistema de supervivencia, inhibes la digestión para que toda tu energía sea para atacar o defenderte. Atacar o huir. ¿Me entendéis? Entonces eso se manifiesta físicamente, no hay una separación. Les quitan las muelas del juicio, plom, a estas personas, y bueno, pues hacen un cortecito, luego 2 puntitos ahí, duele después. Luego duele, ¿vale? Entonces les dan un placebo, una pastilla, que no tiene nada. A un grupo de personas les funciona el qué, de que tomando una pastilla que no tiene nada, no tienen dolor. Ah, es curioso, ¿no? Al menos es curioso. ¿No tiene dolor? Claro, ellos creen que le están dando algo para el dolor. ¿Qué hacen después? Les dan naloxona. En vez de darle esa pastilla, les dan naloxona. La naloxona es un antagonista de los receptores opiáceos. Quiere decir, los opiáceos, la morfina es un opiáceo. La gente que va ha tomado estupefacientes, cuando llega al hospital, les dan naloxona para revertir los efectos de los receptores de ello. Entonces, para cambiar eso. Pero no les dicen nada, les dan esto, ¿y qué ocurre? Que empiezan a tener dolor. Antes que hemos dicho que el ser humano tiene endorfinas, y que era la morfina endógena, ¿no? ¿Os lo recordáis? Esta morfina endógena son los opiáceos naturales que se utilizan para atenuar nuestros dolores. Es decir, el ser humano genera morfina. Curioso. Cuando le das un inhibidor de la morfina, empiezan a tener dolor. ¿Qué muestra esto? Que el alivio no solo mental, es también físico, es químico. Tú segregas esa morfina porque tú estás creyendo que estás tomando algo. Como tu cuerpo ve que no tomas nada, empieza la farmacia interna a poner sus propios medios. ¿Entendéis esto? Es un descubrimiento de la leche. No veo nadie que... ¡Guay, tío! Y al revés, Javier, Iremos. un pequeño comentario. Yo conozco una señora joven, Yo también. 35 años. Y hablando con ella, pues que estoy fatal, que estoy muy mal, que tengo no sé qué, que tengo esto, fibromialgia, puede ser. Sí. Y no sé, primera vez que oí esa palabra, y eso que es, no, es que tengo dolores musculares, artrosis, artritis, tengo no sé qué, ella me dijo, pero una mujer que tiene una niña de 4 años, a lo mejor, yo estoy tomando 12 pastillas diarias, y yo le pregunté, oye, ¿por qué no? O sea, pensé en ti, oye, ¿por qué no buscas otra alternativa, tal vez, a medicina china, homeopatía, que puede ser que te puedan ayudar, de otra manera? Me dice, no. De esas cosas, ya me ha dicho el médico que esto va peor, y que yo voy a tener que estar toda mi vida tomando pastillas. Entonces mi mente lo tuvo muy claro y dije, cállate, no digas nada más, porque esa persona quiere estar así. O sea, quiere estar así, no quiere salir de su dolor. De su personalidad, claro. Viene un poco la relación con su marido, porque lo conozco también. Dije, pues, quiere estar en el plan víctima absoluta para que puedan siempre mimarla, siempre cuidarla. Y yo dije, pues ya no te metas, porque eso es su película. Eso se llama... Es su historia. Eso se llama amor. Dije, la dejo, no digo nada, porque sé que ha optado por estar ahí. Fijaos, Y ya, cuando ya no le digo nada. amor es permitirle a una persona la decisión que ella está tomando. Se le puede decir, quiero decir, pues yo os puedo contar esto, pero no os voy a exigir que lo hagáis, porque esa exigencia nunca os va a llevar a vuestra libertad, sino a mi esclavitud. Pues sí, me intenta que eso, que lo lleva muy claro, y pues tiene que ser así por algo. Esto sería efecto nocebo también, donde pensamos todo esto, nos creemos todo eso y entonces entramos en esa rueda. De hecho, cuando se le pone el nombrecito, es como empezamos a informarnos. Internet está muy bien, pero nos informamos y empezamos a crear una personalidad. De hecho, hay gente que tiene todos los síntomas. Yo he tenido personas, hombres, que su mujer estaba embarazada, su mujer no tenía ningún síntoma de embarazo, solo el vientre, y el hombre tenía todos los síntomas. Vomitaba, todo. Es curioso, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Y dices, coño, ¿qué cosas pasan? Digo, ¿cuál está embarazado de verdad? Claro, no tiene los mecanismos ahí, pero pudiera ser, ¿eh? Si lo desea mucho y tiene más, igual. Tiene algo complicado.
Bueno, pues esto es un... ¿Cómo? ¿Quién sería el hombre y quién sería la mujer de la pareja? ¿Qué sería lo mejor? Serían ahora hay muchas modas de esas, serían como no sé, muchos tipos ahora cada vez hay más tipos de parejas. A no sé qué, a eso va a ser no sé cuántas. Pero a los animales también les pasa eso. También, claro. Pues igual. Sí. A perros, gatas les pasa lo Igual. mismo y no están. Y Claro. les crece la tripa y todo. Y no Claro, embarazos psicológicos, pero el macho no tiene embarazos psicológicos. Normalmente, si no hay una identificación del macho como hembra, porque haya algo que esté en su estirpe, que solamente hay un macho y hayan 50 hembras. Entonces podría, o sea, al revés, hubieran 50 machos y una hembra solo, pudiera que los machos empezaran a tener síntomas de embarazo. ¿Por qué? Porque es biológico para mantener la especie. Si no, no ocurriría. Aquí lo que ocurre es que ocurre sin que la especie se haya extinguido, sino que nosotros creemos, nos metemos tanto en lo que sea, en cuidar a mi mujer, en no sé qué, me meto que voy a ser padre, y no sé qué, no voy a ser padre, vamos a ser padres, entonces empiezo a ser madre también. Sí, más obsesionado de que ella. Sí, bueno, pero no pasa nada, no es que esté mal, no decimos que esto esté mal, No. nos estamos exponiendo solo, nos exponemos a contar cosas, ¿vale? Yo, Bueno. yo escuché que inclusive querían decir que si un hombre se hormonaba mucho, podía llegar a vivir la lactancia materna. Yo cuando lo vi me quedé un poco alucinada, digo, porque no era justo que la madre tuviera tanto tiempo y compartiera tanto, que había hombres que estaban planteándose a través de hormonas conseguir producir leche para darle también, porque no puede ser solo la mujer que le da teta, tenía que ser también. Claro. Es una cosa un poco La mujer le daría la teta y el hombre el pecho. es un poco así. Mi padre, no sé si conmigo o con mi hermano, le salía leche de los pezones. También. Entonces, pues no, y lo viviría como lo viviría, no sé. No, Y no, los hijos adoptivos, la madre, sin haberlo parido, también les sale leche. también. Y le puede dar- Y le puede dar- tiene comportamientos también que son genéticos de su familia y que el adoptado, fijaos qué curioso, también los puede tener. Me lo voy a inventar. Que tuviera una verruga no sé dónde el bisabuelo y que lo conociera con esa verruga, adoptan a alguien, no tiene la verruga y conforme va pasando el tiempo le sale una verruga donde su bisabuelo la tenía. ¿Por qué? Porque la genética no tiene tanto poder como creemos. Lo veremos, todo esto lo veremos luego, ¿no? Bueno, esto es importante que lo entendamos, quiero decir, voy a hacer un cambio mental, pero no es de psicológico y... es que no sé cómo explicarlo a la gente cómo se cree esto. Así que, no sé, y actúa ahí... No, es físico porque actúa químicamente y manifiesta cambios en las partículas. Las partículas son esta mesa, pero también soy yo. Entonces, esos cambios se manifiestan ahí. En nuestro cuerpo tenemos réplicas naturales de la marihuana y de casi todas las drogas artificiales. Fijaos, esto no lo sabemos. De hecho, haremos una meditación. No lo haremos aquí, se lo haremos en el retiro porque hay que practicar un poco. Cuando activamos la glándula pineal y alteramos la melatonina, segregamos una sustancia que se llama dimetiltriptamina. El dimetiltriptamina la segrega la ayahuasca. ¿Sabéis lo que es la ayahuasca? La ayahuasca es una planta medicinal que los indígenas del Amazonas, los chamanes, la utilizan como un remedio y como una apertura al mundo espiritual. ¿No sé si lo he puesto? Sí. Dice la puerta al mundo espiritual y sus secretos. Es uno de los mayores alucinógenos que existen. Alucinógeno no significa que veamos cosas que nos imaginamos, sino que entramos en un mundo donde no vamos normalmente, ¿vale? No es alucinógeno de que ves fantasmas, sino que entramos en un mundo diferente. Entonces la gente necesita tomar esto sin darnos cuenta de que nosotros podemos segregar todas esas sustancias. Hubo un experimento que hicieron donde no había whisky, había algo con sabor a whisky y ginebra o lo que fuera, y la Coca-Cola, pues era Coca-Cola y la naranja. Entonces era una discoteca donde empezaron a darles a la gente lo que pedían, pues un whisky con no sé qué. Esto no había, ¿cómo se dice? El botellón este, aún no, si no igual iban ya y... Empezaron a tomar esto y los efectos fueron los mismos. La gente empezaba a hacer tonterías, a bailar, a quitarse la camiseta, ¿entendéis esto? Pero no habían tomado alcohol.
Quiere decir, la creencia de ello había activado alguna sustancia en ellos química donde había desinhibición. Ahora imaginaos que nosotros podemos hacer esto. Que es que me gusta fumar o me gusta no sé qué. Está bien, pasarlo, si no estamos diciendo que esté mal. Ahora, ¿qué estamos escondiendo ahí detrás para amortiguar nuestra vida, para no ver lo que está ocurriendo? Porque somos adictos a cosas, incluso el deporte. ¿Por qué haces tanto deporte? ¿Por qué la gente ahora le ha dado la moda de todos vamos a correr? Todo lo que está ya, que llevan ya, y los que correr, me gusta, a ver si le va a dar algo a este hombre. No, pero ya no es la moda correr. ¿Entendéis? Es como, incluso el deporte, no es que esté mal ni bien, es date cuenta desde qué lugar estamos saliendo, qué está ocurriendo, estás generando una adicción donde estás enmascarando algo, porque lo enmascaramos de todas formas, con drogas, con cosas buenas, o con yogas, o con cursos. Entonces, démonos cuenta de ello. Pues bueno, esto haremos una meditación y bueno, la gente lo que normalmente ve, ¿cómo se llama esto? Geometría sagrada es lo que más. ¿Sabéis lo que es la geometría sagrada? Geometría sagrada existe en la naturaleza, por ejemplo los caparazones de la tortuga, que tienen ahí. Lo que hemos puesto al principio con la música era geometría sagrada, salían ahí unos círculos como los mandalas, así parecido. Pues mucha gente al hacer esto y meterse ahí dentro y activarlo de la forma que lo hacemos, pues empieza a ver esos dibujos ahí con colores y se van, unos vienen, otros van. Otros también no ven nada, ven como luces, bueno, si todo el mundo ve algo, que sean como luces ahí, o sea, ¿entendéis? Abrimos a esos porque estimula esto. Esto ayuda a ir hacia otro lugar donde no estamos entrometiéndonos con lo que nos está ocurriendo y entonces ahí se pueden producir transformaciones. Asociación. Asociación es asociar una cosa con otra. Iván Pavlov, asociar. Contamos rápido, si no. Una campana con los perros, con comer. Clink, 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 perros. Que tengáis perros como yo, pues sabéis que esto lo asocias un clicker para enseñarle sí, clic, clic, y ya sabe que le vas a dar a comer. Entonces, cuando crea la asociación con los perros, deja de darles comida y simplemente toca la campana, clan, 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 y los perros empiezan a babear. Pero no hay comida, quiere decir, no hay estímulo para el babeo. ¿Entendéis? Entonces, ahí se ha asociado algo. ¿Por qué es importante esto? Preguntas. ¿Qué estamos asociando a nuestra vida? Llega el momento de no sé qué a la hora de no sé cuántas y me apetece no sé qué, porque he asociado algo. No es que te apetezca realmente, es que has asociado algo y te dejas vender en eso. No decimos que no lo hagamos, no decimos esto. Decimos de como investigar qué es lo que asocio. Cuando estoy con esta persona siempre pues estás asociando que al ver la persona y me cuento, porque me hizo una vez. Estamos diciendo, si tenemos que morir psicológicamente y renacer algo nuevo, si tú sigues actuando a ver a esa persona de esa forma, no estás renaciendo, estás activando tu pasado, creando un nuevo futuro. Por eso hay futurólogos. Sabéis que se pueden leer las manos, nos pueden decir en qué fecha naciste y la hora. ¿De qué año? Vale, entonces eres este. Había un tipo que lo haga bien, ¿eh? Porque es un estudio de la leche. Asociación, la casa 3, Aries, pues mira, esto tú vas a ser así, te va a ocurrir esto, no sé cuántas, o el eneagrama, abres el eneagrama, hacen una encuesta de eneagrama, ¿sabéis qué nos están leyendo? Nuestro pasado. Lo que pasa es que con eso, que cuando tú estás proyectando, pues te están diciendo lo que te están diciendo y tú ya... Yo recuerdo en un momento dado, vamos, fui a una consulta y me miraron el iris, ¿no? Sí. Y entonces me dijeron una serie de cosas. Entonces luego pensándolo digo, joder, es que me está marcando, me está diciendo, pues vas a tener problema de próstata. Digo, joder, digo, el hombre, pues tengo el 80% de probabilidades de que tenga próstata, ¿no? Pero independientemente de que tenga o no tenga, me está marcando, me está abriendo el camino, me está diciendo, ostras, tienes que ir por ahí, vas a tener artrosis, y yo generalidades, pero digo,
pero que si me lo creo, efectivamente, voy a reproducir lo que... Y aunque Por eso me parece peligrosísimo, ¿no? aunque no te lo creas, tú has creado esa realidad, por eso te lo ven en el iris. Pero te está leyendo tu pasado. Si tú te empoderas ahora, no tienes por qué. ¿Sabes qué me dijo? No lo entendí en el momento. Un maestro mío, el verdadero adivino es aquel que no acierta. Pero eso no cuadra en esta sociedad. Es como, esto no cuadra, ¿qué me está diciendo? Yo quiero lo que quiero y... Esto no quiere nadie abrirse a esta experiencia. Yo he creado algo, entonces en el iris se puede ver el reflejo de mi pasado, que he creado unos órganos que son que están debilitados. Yo también soy iridiólogo. Entonces, miras el iris y puedes ver eso que te ha llevado ahí, que puedes nacer. De hecho, en Francia querían, en la cartilla de nacimiento, hacer a los 2 años o así una foto, que se hacen unas fotos, para saber qué órganos hay insuficientes. Claro, nacemos con un código genético que no nos domina, pero genéticamente nacemos así. Antiguamente lo llamaban destino, karma, y ese karma nos lleva a tener experiencias, a casarnos con no sé quién, a trabajar no sé dónde, a dar charlas, a tener una personalidad de un tipo así porque he tenido una experiencia, pero yo he elegido todo eso en sí. Lo que estamos diciendo es, desde mi lado consciente, cuando te dan esa impronta, uy, tú tienes no sé qué, conscientemente no podemos transformarlo, a no ser que haya esto que está ocurriendo aquí, que seamos una de esas personas que estén empoderadas en ellas y generen desde un lugar que no saben ni cómo lo han hecho, la creencia en que eso a mí no me pasa. ¿Entiendes? Si lo hacemos desde el lugar consciente no vamos a poder. Quiere decir, ya nos han marcado, pero lo importante es saber que nos están leyendo nuestro pasado. ¿Por qué pasado? Eso no me queda muy claro. Te leen tu pasado porque tú desde tu pasado creas tu futuro, porque repites los mismos patrones de pensamiento, de sentimiento, por lo tanto de acciones. Una planificación pasada existe, que puede llegar a ocurrir o no, o puede haber muchas planificaciones. Siempre que tú tomes la decisión de que somos libres. Si tú dices, yo es que soy una persona iracunda, y soy una persona iracunda y yo no puedo cambiar, soy una persona iracunda, ¿qué ocurre? Vas a ser una persona iracunda en tu futuro. Vas a buscar ese plan. O sea, vas a buscarlo ese plan, y vas a reaccionar inconscientemente a ello. respetándolo, Claro. para hacer que se cumpla. Además, este sistema de actuar de esta forma es para sobrevivir. No es que sea para hacernos daño. Es que yo tuve una amenaza, porque nos vamos a inventar en esta vida de pequeño, donde alguien me hizo algo y yo me puse muy rabioso porque me robó no sé qué juguete también. Y entonces he creado una responsabilidad que alguien cuando me toca algo, yo... Entonces, no es que sea con los juguetes, La reacción. es con lo que sea, que mi inconsciente recuerde eso que está ocurriendo. Puede ser que alguien me toca a la novia y yo digo, es que soy muy celoso. No eres celoso, es que estás reaccionando desde tu niñez, de cuando te quitaron un muñeco porque creías que era posesión y propiedad tuya, y tú estás reaccionando de la misma forma con un coche, con la mujer, con el trabajo, con que a mí no me toque, con querer saber más que todos porque si no me roba mi sabiduría. Lo único que ocurre es que no nos damos cuenta porque creemos que son reacciones diferentes y son las mismas, da igual que sea el coche, tu trabajo, la mujer, que el osito, sigue siendo la misma reacción. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta que repetimos el patrón. Si repetimos el patrón, el futuro va a ser lo mismo. Entonces tú vas, haces un test, te dicen, ¿cómo de esto no sé qué? Pues sí. ¿Eres muy celoso y no sé cuánto? Pues sí. ¿Eres no sé qué? Pues no sé. Pues entonces eres tal, tal y tal. Ya te han catapultado otra vez al pasado. Esto es malo, esto es genial, porque encima aciertan, claro. Acierta todo. Tú vas, yo he ido también, y te leen y dicen, joder, macho, si me conoce mejor que yo. ¿Entiendes? ¿Cómo está? Se acierta todo. Este tío es la caña. No que no sea la caña, es la caña por acertar todo eso, por saberlo y por abrirse a la experiencia de tu pasado que te puede ver. Por eso podemos ver fantasmas y decir, tu abuelo está, porque te está leyendo tu pasado, tu experiencia de tu abuelo. ¿Entiendes? Y vemos desde ahí, desde los recuerdos también. Pero ahí no nos metemos más, y no. Entramos ya en el mundo ya más... y allí para seminarios. Entonces, desde mi pasado no puedo crear un nuevo futuro. No puedo.
Entonces, si a mí me ocurre eso de pequeña y yo reacciono de ahí, y no hace falta saber qué me ha ocurrido de pequeña, tampoco hace falta saber eso. Hace falta darnos cuenta qué está ocurriendo ahora, dónde estoy ahora. El presente es lo que transforma el pasado y el futuro, porque desde tu presente, Otro futuro. claro, por eso en la meditación, que solo ocurre en el presente, tú estás eligiendo algo nuevo, estás liberada, pero tiene que haber ese empoderamiento, por eso hablamos de todo esto, para darte cuenta que yo tengo el poder de elegir. Puedo elegir. Entonces, haces el trabajo y eliges el trabajo que tú has elegido en vez de vivir esa experiencia. Si ocurren cambios químicos, como estamos explicando, pues habrá una materialización química en nuestro organismo, pero también puede existir la realización química en nuestra vida, en las personas que atraemos, en las personas que, en las relaciones, lo que sea. Asocia recuerdos del pasado a tu presente de forma automática. Esto es lo que decimos que reaccionamos. Si sé consciente y tu cuerpo reacciona y tu actitud refleja esa reacción. Encima la justificamos. ¿Por qué decimos? Porque cuando hay una personalidad, hago así porque el cuerpo no es tu cerebro el que habla. Tu cuerpo está pidiendo, dame la dosis, dame la dosis. Y entonces le hablas a tu cerebro y tu cerebro tiene que contarse una película para generar los químicos de darle la dosis al cuerpo. La dosis hemos dicho que las emociones son químicas. El cuerpo te habla. Y luego el cerebro también es una rueda, como la rueda del samsara, del ciclo de reencarnaciones. Ahí rodando, rodando, creyendo que no puedo hacer nada, la culpa es de la vida, que es una mierda, del vecino de arriba, que no para hacer ruido, de mi mujer. ¿Entendéis? Entonces, darnos cuenta de qué estamos asociando y cómo reaccionamos, y qué actitudes tenemos. Ratas, agua endulzada con sacarina, 2 grupos, y agua endulzada con sacarina y ciclofosfamida. La ciclofosfamida provoca dolor de estómago, ¿vale? Entonces quería asociar el dolor de estómago al agua endulzada con sacarina, la asociación, para darle esto, y entonces sin que hubiera nada que las ratas tuvieran ese dolor de estómago. No sé cómo miden, como si tienen dolor de estómago, ¿no? Pero... Entonces, ¿qué ocurre? Las ratas empiezan a morir. Este hombre no sabía que la ciclofosfamida inhibe el sistema inmunitario. ¿Y qué ocurre entonces? Al inhibir el sistema inmunitario, virus y bacterias empiezan a atacar. Esto es curioso. No son los virus y las bacterias los que nos matan. Es mi sistema inmunitario que está abajo. ¿Qué es lo que atacamos cuando tenemos una gripe? Esto es un virus, tómate esto para matar al virus, pero no atendemos qué está ocurriendo en mí que ha bajado mis defensas. Es otra opción, nos estamos exponiendo, ¿eh? Habrá gente ya que... Pues bueno, que haya, yo estoy aquí para exponerme, ¿entendéis? Entonces, esto está bien. ¿Qué ocurre? Cuando se da cuenta y sabe esto, retira la ciclofosfamida de las ratas que aún quedaban vivas y pasa un tiempo hasta que ya están lustrosas otra vez, porque ya están bien. El otro grupo siguen con el agua endulzada con sacarina. Tampoco pasaba nada, dejó de dárselo. Y luego empieza a darle a los 2 grupos otra vez la agua endulzada con sacarina. ¿Qué ocurre? Las ratas que habían recibido la ciclofosfamida, simplemente con el agua endulzada con sacarina, comenzaron a morir también. Lo que decíamos. Quiere decir, los placebos causan los mismos efectos secundarios que la medicación tomada antes, porque hay un recuerdo pasado de ello. Donde el agua endulzada, quiere decir el alérgico, la gramínea, tiene esa reacción y entonces yo reacciono a ello, aunque no esté el veneno, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué estamos asociando? Esto sería lo mismo también. ¿Y qué efectos estamos teniendo constantemente, aunque no surjan ellos, porque yo estoy reaccionando desde el mismo lugar en mi vida? Lo que estamos haciendo es que vayamos hacia nosotras, hacia nosotros, para ver qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Entendéis? Bueno. ¿Qué nos muestra esto sobre nuestras creencias y los pensamientos que tenemos a diario? Pues eso, miramos al niño, que estamos así todo el día, estamos ahí, aunque sea un niño y nos reímos, pero eso es lo que tenemos que darnos cuenta.
Si estamos ahí, en ese lugar, ahí sufriendo, o intentando estar mejor, ahí siempre intentando, ¿qué reacciones hay ahí? ¿Cómo nos comportamos? ¿Vale? Estamos, es lo que decías, con más predisposición a coger una gripe, a ser conscientes o inconscientes del invierno, por toda la información que recibimos. Esto es una publicidad que salía. La mejor prevención, vacúnate antes de que llegue el invierno. Por lo tanto, tú ya tienes una impronta y te estás educando. Entonces llega la impronta y tú tienes una educación. Cuando somos niños igual. Nos van diciendo cosas y como es papá y mamá, nosotros vamos diciendo sí. Que no sabemos ni cómo educar, pero empezamos a decir, tu padre te tendré que contar esto para saber qué sé. Y empezamos a crear una realidad, un patrón cultural o lo que sea. ¿Vale? De ahí surge la psiconeuroinmunología, el efecto en que el pensamiento y la emoción producen el sistema inmunólogo. Comienza la conexión cuerpo-mente. ¿Entendéis? La conexión cuerpo-mente. Esto pertenece a la medicina. En la Facultad de Medicina se enseña. Lo que pasa que se enseña de la forma en la que se enseña, claro, desde el aspecto de la medicina, no desde el aspecto de la experiencia y todo esto que hemos comentado. Hemos comentado operaciones, en las que una persona se opera y no le han hecho nada y se le va una artrosis. No que se le vaya, es que se ha regenerado el hueso. ¿Cómo se va a regenerar si estamos diciendo que desde esa lentejita crece ahí un tío, una tía, y hay una fuerza interna que si le permitimos sigue viva? Si seguimos viviendo externamente, que todo lo que me ocurre es externo, nunca va a surgir la realidad interna. No porque no exista, recuerdan, ondas, sino porque no sintonizamos con la radio. Estamos sintonizando afuera, que nos la sintonicen fuera. Aquello que veo, que son mis creencias. Instalamos programas y memorias en el cerebro, que es como reaccionamos cada vez más rápido. No es crear una nueva personalidad desde la misma, esto lo hemos dicho, desde la misma personalidad yo. Eso no funciona, es salir fuera de tu personalidad. Es lo que haremos. Para transformarte debes ser consciente de tus memorias, por eso las preguntas también, y la observación. Es decir, las memorias es ¿dónde estoy yo ubicado? ¿En una personalidad pasada o en esta nueva? Y darnos cuenta. Aquí ocurre también cosas. La transformación nos da miedo porque el sistema defensivo, imaginaos, el ejemplo de las alergias. Ahora haremos un descansito. Os cuento un chiste. No, descansamos mejor. Nos da miedo porque tengo alergia. Ha ocurrido algo y mi cerebro identifica que es una amenaza. Las gramíneas, mi cuerpo identifica que es una amenaza, por lo tanto reacciona como si fuera un alérgeno. Entonces, ya sabemos que no es, que tendrá que ver esto, que tendrá que ver los huevos o comer no sé qué, pero si eso no hace nada, soy yo que estoy reaccionando. Entonces, si yo dejo de tener esa alergia, porque digo no es necesaria desde mi consciente, mi cuerpo me puede mostrar más alergia porque tiene miedo de que me dejen otra vez, de que mi vida se vea afectada, que tenga un gran disgusto y una emoción de desamor. ¿Qué ocurre? Mucha gente ha tenido, esto es la forma simple de liberarnos, vamos a decir de liberarnos de nuestras interpretaciones y todos aquellos sufrimientos que tenemos. Es un mundo desconocido, no sabemos. Mucha gente me preguntaba, ¿esto cómo se hace? ¿Esto no sé qué? Me siento no sé cómo, pues siéntete así. ¿Qué vamos a hacer, no? Si ya te estás sintiendo así. Ya, pero atraviésalo. Mucha gente, por no decir casi todos, llegaban a un lugar donde había un vacío. Es decir, estaba mal, sentía miedo, me abría, traspasaba eso y había algo que es desconocido. Ese es el campo cuántico de infinidad de posibilidades. ¿Qué ocurre cuando una persona va al estado ese de su viejo estado? Empieza a decir, sí, pero esto es vacío, y aquí tampoco me encuentro bien, y no sé qué hacer aquí porque no hay nada. Ahí tienes la opción. Pero esto a la gente le da miedo y vuelve a contarse otra vez la película. No, esto no será. El vacío, ese vacío donde tú te sientes mal, lo atraviesas y te das cuenta de que no hay nada, de que hay un amplio espacio, puedes elegir todo lo que quieras. Pero eso mi cuerpo va a reaccionar como una amenaza, porque el mayor miedo que tiene el ser humano es a morir.
su personalidad. Por eso la gente se suicida, porque así sigue viva su personalidad. No es que quieran suicidarse, es que quieren mantener la personalidad de que la vida es una mierda. ¿Entienden? ¿Ustedes? Vale. Ese mundo desconocido, déjense abrir a él. Conózcanlo. Muestre lo que muestre. Surgirá cuando surge y vendrá como venga. Pero cuando estemos ahí, no vuelvan a contarse que, uy, pues aquí no hay nada, pues vaya, pues... Porque si tú cambias tu personalidad, fíjate, si yo soy iracundo y ahora cambio la personalidad y no lo soy, yo no sé cómo voy a responder en este mundo. Porque es una opción nueva, tengo que abrirme a conocerla. Es la mente creativa la que está activa ahí. Si en algún momento creemos que al hacer esto sabemos qué es lo que vamos a obtener, ¿saben quién es el que sabe lo que van a obtener? La personalidad pasada. No se la crean. La mente nos va a jugar todos estos juegos. Es más simple porque solamente tenemos que elegir de nuevo la nueva. Pero como estamos habituados a yo lo que pienso es verdad, que eres un cabrón y es un cabrón. ¿Entiendes? Y me creo esto, no me abro a darme cuenta de que hay una posibilidad que no estoy contemplando. Que quizás ese cabrón que está sintiendo eso soy yo y me siento cabrón yo. Porque yo soy el que siento el cabrón. Me estoy encabronando a mí mismo. Y ahí no salgo de una personalidad iracunda. ¿Bien? ¿O no? Piensas de la misma forma que te sientes. El lenguaje del cerebro es el pensamiento, el lenguaje del cuerpo es sentir. Esto lo hemos hecho, lo hemos explicado ya. ¿Recuerdas? Tú eres todo lo que experimentas. Lo hemos repetido ya no sé cuantísimas veces esto. ¿Recordáis? Principios de aplicaciones, un vídeo que hay también que colgamos. Si tú eres todo lo que experimentas, todo lo que sientes, lo sientes tú. ¿Sabían esto? Lo hemos explicado antes, pero es como si fuera... No sé, eso ya... Todo lo que tú sientes, lo sientes tú. Eso está claro, ¿no? Sí. Ahora imagínate que hay alguien que hay delante que te hace daño. Vamos a hablar psicológicamente para que sea... Pero es todo, pero para que se asuma mejor. Y te dice algo que tú interpretas que no debería de decirte. Si tú interpretas eso, ¿quién se está haciendo el daño? ¿A quién? Tú a ti. Por lo tanto, no te estás queriendo, no estás teniendo pensamientos de amor hacia ti. Pero como vivimos en el mundo externo, creemos lo que es él al decirme eso, el que me está haciendo sentirme así. Tú eres quien lo interpreta. Si eso te dice, encima crees que es la palabra, como que la palabra tiene el poder de hacerte sentir algo. La palabra que tiene el poder no es hablada, es sentida. Esa es la palabra que tiene poder. Si ese te dice hijo de puta y no es amigo tuyo, igual creamos un conflicto guapo. Si ese te dice hijo de puta, pero es tu amigo y te dice, pasa hijo de puta, ¿qué pasa, cabrón? No pasa nada. La palabra no tiene el poder, es tu interpretación, siempre has tenido tú el poder. Esto, tú eres todo lo que experimentas, no hay nada que no sea cumplido de esta forma. Por lo tanto, ¿esto qué implica? Que yo me abra a tener la experiencia de que todo lo que experimento en mi vida soy yo. Y lo estoy decidiendo desde un patrón pasado y que ahora puedo tener la responsabilidad de transformarlo. Si esto no está entendido, que es de primero de esto que hacemos que no tiene nombre, que no sé cómo, no podremos abrirnos a darme cuenta de mirarme a mí, de cómo vivo, de cómo me hago daño, cómo, de cómo pienso, de cómo siento y cómo actúo en mi vida. ¿Entienden? Habrán dudas a miles. Ahora creerán que lo entienden, pero verán cuando salgan ahí fuera y empiecen a juzgar a no sé quién y a criticar a no sé cuántos y a hablar de no sé qué y que aquel debería de hablar y ahora no debería de hablar y es normal. Pero si en el momento en que nos damos cuenta de hacer esto, cómo nos estamos sintiendo, nos damos cuenta que eso nos hace daño a nosotros, imaginaos que ese nos llama de esa palabra y me voy a casa y durante una semana estoy, hijo puta, yo, hijo puta será él. Me cago en la puta, será desgraciado, hijo puta. Así una semana.
o dos. Y no está él aquí delante. Es curioso, ¿no? No está delante, pero es como si estuviera. Estoy ahí esperando, cabrón. Así que, hola, hola, hola. Y empieza a pagar lo otro, porque yo no me hago responsable de lo que estoy sintiendo. De hecho, al contarme todo esto, cuidadín. Quien venga a mi lado, que me toque un poco, que va a saltar ahí, porque el ser humano proyecta lo que no quiere, porque cree que el mundo externo es el mundo real. Y entonces exigirá ahí fuera que para él sentirse bien, esa palabra que dijo esa persona, que no, es imposible porque ya la dijo, no debía de haberla dicho, pero si ya la ha dicho. Ya, pero no debía, una semana, 2 semanas, se lo cuento a todos para expresarlo, proyectarlo, a ver si alguien me coge un poquito de mi rabia para sentirme yo mejor. No funciona. Cuando tú cuentas lo que te ocurre, que estás sufriendo, alimentas tu personalidad antigua. No hay transformación, la alimentas. Pero como vivimos en el mundo de la apariencia, al contarla puede aparentar que nos encontramos mejor. Hoy se lo voy a contar a mi amiga, así la jodo a ella también, que se sienta mal. Y lo compartimos porque mal de muchos, consuelo de tontos. Y empezamos a contarlo ahí, a ver qué sale. En vez de expresar otra cosa diferente, la nueva personalidad. Si estamos obcecados con una enfermedad, fibromialgia o lo que sea, y encima nos han dicho esto es imposible que se vaya, va a ser imposible que se vaya siempre. Y encima lo expresaré porque voy a reuniones de fibromialgia, por ejemplo. Contamos una vez un grupo de fibromialgia donde vino una persona y resulta que se le fueron los dolores y el cansancio crónico. Y entonces vino la asociación. Entonces, al hablarle a la asociación, ¿qué ocurrió? Que no vino nadie a la consulta. Bueno, vinieron 2 personas, a las que vinieron una cita y ya está. ¿Entiendes? Pero es muy interesante lo que decía yo. Que no se trata de que sea interesante o no, se trata de cómo nos impacta. No se trata de, si el fondo es interesante. Interesante, ¿qué más da que sea interesante o no? Aplícalo. Date cuenta de tu poder, deja de creer en mí y en lo que estaba diciendo y date cuenta de que hay un poder ahí que está latente y que hay una oportunidad que no estamos teniendo en cuenta y estamos culpando a un mundo externo de lo que nos ocurre. Debes de ir más allá del cuerpo, el entorno y el tiempo. No intentes que algo ocurra, eso es lucha. Si tú quieres abundancia y vas a un curso de abundancia porque te sientes insuficiente, vas a manifestar desde tu insuficiencia el curso de abundancia. Hay que hacernos cargo de mi insuficiencia o de cómo me siento yo primero, dándome cuenta desde un lugar que no está ahí, no es por hacer cosas, ni pensar en positivo, ni nada de esto, no porque esté mal, que no funciona. Pero no es porque esté mal, no hay nada que esté mal ni bien hecho, ni esto. Esto es una opción que se presenta, simplemente. Siempre que estás luchando tendrás esa lucha, pero lo aparentará, lo aparentará. De hecho serán cursos multitudinarios. Hay que salir de la lucha y convertirte en ello, en eres. Y nos lo explicarán de esta forma también. Puede ser posible, porque lo interpretaremos desde ese lugar, pero no atenderemos mi insuficiencia. Y desde mi insuficiencia no puede haber abundancia jamás, porque no voy a representar lo que yo quiero, sino lo que soy, hemos dicho. Tu vida es responsabilidad tuya, tu felicidad no depende de nada ni de nadie. Si no caeremos en el victimismo. Vas a crear lo que tú eres, no lo que tú quieres. Deja de vivir la vida de los demás. ¿Estamos viviendo la vida de los demás? Uy, esto no lo digo si no dirán, este tío, si yo viviera la vida de los demás, ahora mismo no podría decir lo que estoy diciendo, porque ahora mismo estaré juzgado y criticado por muchas personas cuando esto se presente, o aquí también incluso, en YouTube, y no me importa, porque llevo torta. ¿Entendéis? Si son opiniones, ¿entendéis la opinión? Pues soy un ojo puta, pues es una opinión tuya. ¿Dónde está el problema? ¿No? Hombre. Ya, pero así que no hago daño. A mí. Esto no significa que le pueda partir la cara. Pero si no estoy nervioso así de esta forma, le puedo hacer un gancho, un croquet, luego hay más. Guay, ¿no?
No significa que no ocurra el cambio, porque el cambio, la acción. Porque no estamos hablando de que tiene que haber un cambio en la forma en la que vivimos y ahora voy a hacer otra cosa, voy a ir por aquí. No significa que no lo hagamos, significa que no sé aún cómo tengo que actuar. Porque si ahora creo la nueva personalidad, la nueva forma de actuar, no sé cómo va a ser, pero sí que tengo que tener acción. Pero el hombre simplemente quiere la acción, quiere, ¿y qué hago ahora? Aunque expliquemos esto todo el día, aquí explicando esto, diría, me contaría alguien diría, ¿y qué hago aquí? ¿Me voy o entonces o no voy? ¿Por qué? Porque seguimos interpretando desde nuestro pasado reactivo de que es el mundo externo. Por eso la opción no es que lo entendáis, ya que hemos repetido veces, es que hagamos esto que vamos a aprender, ahora al final, las meditaciones, para elegir de nuevo y chimpum, se ha acabado todo. Se ha acabado todo no porque no sé, pues chimpum y elige otra vez. Pues no porque chimpum otra vez. Y estaremos chimpum todo el día. Y ya sabéis, chimpum, chimpum, chimpum. Avanzaremos algo. ¿Vale? Me voy a reír un poco porque ¿sabéis? Ya llevamos 2 horas. Ahora, disculpa si no cumplo tus expectativas, mi prioridad es cumplir las mías. Hay no sé de dónde lo he oído, que es, si alguien te pide que le acompañes 1 milla, acompáñale 2, pero que no te aparte de tu destino. Es decir, si tu destino es ser libre, no significa que no le acompañes 1 si te lo pide, le acompañas 2. Ahora interpretaremos, sí, pues el destino entonces no haré, claro, abandonaré a la gente. No es esto. No es esto. Pero la certeza que tengáis, si tú quieres ser feliz, deja de creer que ese que está sufriendo le acompañas 2 millas sufriendo con él, allí, que a tu lado tú feliz y él sufriendo, que no te aparte de ti, de tu felicidad. ¿Lo entendéis así mejor? Es decir, él está sufriendo, acompáñalo desde tu felicidad. Ábrele los ojos sin intentar abrirle los ojos, que igual no lo necesita, igual lo necesitas tú más, para hacerte más, tener más poder. Y entonces en tu de felicidad acompañas 2 millas, 3, 4, 5, 6, 7, pero sigues en tu destino, tu felicidad. No es que te apartes, no es esto. Práctica. Ahora descansamos, leemos esta. Este doctor del Centro Biofeedback de Princeton, descubrió cómo transformar las ondas cerebrales beta, que es el pensamiento consciente, es lo que vemos conscientemente, a un estado alfa creativo. Creativo es algo nuevo, incluso a un estado zeta, que no lo toco, pero también. Él lo llamó foco de atención abierta. En el budismo se llama el espacio de la nada, o la nada del espacio. Entonces, al abrirnos, no nos identificamos con nuestro cuerpo y en esa apertura que estamos haciendo, estamos yendo hacia otro pensamiento de onda cerebral. Ahí es donde podemos colocar, ¿cómo lo diríamos?, nuevas informaciones o programas para crear nuevas personalidades. Jean-Pierre Garnier, que os he hablado alguna vez, es lo mismo. Él lo hace como si fuera, claro, en el estado del sueño. Es consultar con la almohada. Quiero decir, esto es viejo, ¿verdad? Pues lo han descubierto hace poco. Antes era consultar con la almohada, ahora es beta, alfa, no sé qué, las ondas cerebrales, ¿entendéis? Antes era más fácil. Pero es bueno saber esto porque entonces podemos coger ese empoderamiento de decir, lo está explicando de una forma que es más rara, por lo tanto será más buena. Pues os digo, de otra forma tan simple es como que no hacemos caso. Esto lo vamos a hacer. Si estás centrado, importante en sentir y percibir, dejas de pensar. Como estamos tan absortos en el mundo externo, la gente no siente su energía. Pero si nos centramos en sentir, nuestros pensamientos no tienen tanto poder. Entonces, lo importante en estas prácticas es que empecemos a sentir esa energía, que son campos vibracionales. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo. Vamos a llevar la atención a la mano izquierda, levantar la mano izquierda así. No hace falta que la miremos, pero podemos mirarla. Primero, la miramos, centramos nuestra conciencia, y ahora ya no la mires, pero sigue tu mirada interna ahí. ¿Qué sientes en tu mano? ¿Alguien siente algo en su mano?
calor, Tensión. tensión, Hormigueo. hormigueo. ¿No sientes nada en la mano? No siente nada. ¿Qué más? ¿Más gente siente algo, lo que sea? Movimiento, ahí. ¿Qué más? Presión. ¿Cómo? Presión. Muy bien. ¿Seguimos sin sentir nada? Ahora me canso ya. ¿Pero en la mano? ¿En la mano? ¿Pero en la palma de la mano? Sí, bueno, ¿Se cansa la palma de la mano? ¿O el brazo? la palma. ¿La palma? No la palmes, ¿eh? Mira tu mano. Lleva tu atención ahí. No a ver tu mano como mano, sino a mirarla como conjunto. ¿Puedes sentir algo? Aparte del cansancio. Nada, nada. ¿Ahí detrás tampoco? ¿Había alguien o Yo no siento nada. tampoco? El brazo sí. Cambiar de brazo, cambiar de brazo. Cambiar con el derecho. Es que estos hombres... El derecho. ¿Podéis sentir algo? Bueno, los que no sentíais, hemos cambiado para descansar. Siento que la mano la tengo sudorosa, pero pues ya la tenía antes. ¿Alguna sensación ahí? ¿Más? Descansada. Eso es, descansala así. ¿De allí tampoco sentimos nada? Es un foco de energía. ¿No? Lo siento. No hay que sentir nada. ¿Vale? Descansamos. Luego hay que hacerlo porque es importante. Quiero decir, casi todo el mundo sentís, ¿no? Algo, lo que sea, un hormigueo, un calor, un frío, incluso puede ser una, no sé, lo que sea. ¿Cómo? Entre los dedos. El aire entre los dedos podría ser. La sensación de aire entre los dedos te produce una sensación en tu mano también, ¿no? Porque no hay aire, pero estás sintiendo algo. Si tú te abres a eso, empezarás a sentir algo ahí. Donde llevamos nuestra atención, nuestra conciencia, llevamos nuestra energía. ¿Qué es la energía? La energía no es el ATP solo que dicen, el adenosintrifosfato, sino que la energía es un campo que no se ve, debemos de comunicar con ello. Como no estamos muy acostumbrados a mirarnos, aún así sentiremos algunos centros cuando lo hagamos, pero es importante que nos abramos a sentir eso. Lleva la atención al pie. Llevar la atención. Es curioso, los hombres. Adiós mujeres, hombre, como yo. Sentir una... No me preguntes tú. Sentir, es que como está cerca. Sentir el pie, un pie, el que queráis. Llevar la atención ahí. Mira, es un sentimiento, pero... ¿Podéis sentir algo? No hace falta concentrarse mucho, ¿eh? ¿Qué sientes? Hormigueo, el... Hormigueo, ya siente. Ya lo sentí antes. Ah, ya lo sentías. Ah, Vale, ya lo he ya lo he sentido. sentido. Vale. ¿Hay diferencia entre el pie que estáis prestando atención y el otro? ¿Hay alguna diferencia? Que sea rápido, porque si lleváis la conciencia enseguida es igual. No. No. Porque parece más grande. Es más grande, o el hormigueo o las... Estoy pensando en esto. El peso. ¿Y ahí? El peso. Se nota en el que se estaba centrada, se nota más el... Como una bota y como un peso, Sí. ¿no? Todas las sensaciones son válidas. Los que no sentís, pues debéis de... sentiréis algo al final, lo que sea. En algún centro tendréis que sentir algo. Y si no, decídmelo que ya sabéis sentir. Pero tenemos que llevar la atención ahí, ¿vale? Para que eso se active. Es importante porque si centramos en el sentir y percibir, dejar de pensar. ¿Qué ha ocurrido cuando estabais ahí? Al estar sintiendo eso, no había pensamientos. Luego pueden venir, ¿eh? Pero en el momento de estar ahí conscientes, centrados, es como... ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo para los que no sienten. Pero lo hacemos todos. Vais a contar las palmadas que doy. ¿Vale?
No voy a bailar sevillanas, pero casi. ¿Vale? Vamos a ello. Yo me perdí hace rato. Que no soy flamenco. ¿Cuántas hemos dado? 15 o 16. 16. 18. 20 por ahí. Bueno, he hecho 17. Creo yo que 17. También. Pero eso no es lo importante, eso es para engañaros. Lo importante es qué ha ocurrido mientras estabais atentos a sentir las palmadas. Que no he pensado. No había pensamientos, porque éramos conscientes y estamos sintiendo algo. También puede ocurrir algo, que nuestra respiración hace... Y que igual ni respiramos para ver. ¿Entendéis? No podemos estar así todo el tiempo sin respirar, entonces debemos de respirar. Hay un ejercicio que es para la respiración también. Pero cuando hacemos esto y luego nos vamos permitiendo respirar, estamos movilizando también energía, tenemos que respirar. ¿Bien? Vamos a hacer un descanso. ¿Os apetece? Un poquito. 10 minutos, porque nos queda la práctica y hay que explicarla en preguntas y eso, ¿vale?